Hola a todos, sean bienvenidos a este canal de YouTube que se titula Aprendiendo la Lógica Jurídica, que es creado por los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Sede Sapiens. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a abarcar de un tema muy importante que se titula ¿Por qué la lógica y la teoría de la argumentación? Este tema es desarrollado en el curso de Lógica Jurídica con el docente Mora Ramírez Rafael Félix. Ahora voy a presentar a las personas que conforman este maravilloso grupo de trabajo, los cuales son Alia Román Anaís, Bocanegra de la Cruz Pilar, Castillo Arana André, Chamaya Vargas Patricia, Conde Herrera Carlos, Díaz Coronel Daniela, Domínguez Peralta Ixel, Fernández Avellaneda Cintia, Amacinfue Sebas Abner, Tineo Arteaga Auristela, Oros Ramos Ángela, Torres Cabrera Milagros del Carmen. Bien, al inicio este tema se dice el por qué lógica y teoría de la argumentación. Me imagino que ustedes también se hayan preguntado el por qué ambos. Esto se debe a que ambos campos son esenciales para entender cómo se fundamentan las creencias y las decisiones en diversos contextos, ya que la lógica proporciona las herramientas cómo construir argumentos sólidos y la teoría de la argumentación ayuda a aplicarlas de manera efectiva en la práctica comunicativa, ya que la lógica es la que ve la validez, la coherencia, la estructura de razonamiento, y la teoría de la argumentación se basa en la persuasión y debate, contexto y aplicación. En sí, la lógica garantiza corrección formal de razonamiento. Es por ello que lógica y teoría de la argumentación ambos son fundamentales, ya que, como bien sabemos, la lógica proviene de la palabra logos, razonar, que se basa en el razonamiento, que esto abarca más en el aspecto matemático, ¿no? Que aquí también se va a hablar sobre las tablas de la verdad, la lógica formal e informal. Aquí, en el transcurso del video, vamos a ver eso. Y la teoría de la argumentación se basa más en aplicarla de manera efectiva en la práctica comunicativa de nuestra vida cotidiana. En la historia de la lógica han ocurrido muchas revoluciones, algunas muy similares a la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn. Se menciona que la transición del paradigma aristotélico al paradigma lógico-matemático de Frege en la lógica moderna puede verse como una revolución kuhniana. También se sugiere que el surgimiento de la teoría de la argumentación ha generado un cambio paradigmático similar, reemplazando a la lógica formal como el estándar de la racionalidad. Según la tesis de Yale Ribeiro, la argumentación no solo es un método racional, sino que se ha convertido en el paradigma central de la racionalidad humana, donde nos dicen que ser racional significa saber argumentar. Lo que se destaca, mejor dicho, de esta lectura es cómo la teoría de la argumentación ha transformado nuestra comprensión de la racionalidad, pasando de una lógica formal a un enfoque donde nos dice que argumentar es clave. Este cambio se interpreta como un nuevo paradigma en la forma en que entendemos a la razón humana. Este cambio hacia la argumentación como base de la racionalidad no es solo un avance académico, sino una redefinición profunda en lo que significa ser racional en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué es lógica? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por lógica? Nos dice que lógica es una disciplina fundamental encargada del estudio de las reglas y principios del pensamiento válido y correcto. Su función radica en estructurar argumentos que sean coherentes y que tengan conclusiones lógicamente aceptables. Desde la antigüedad también lógica ha sido considerada, según la tradición aristotélica, como una herramienta para estudiar el conocimiento. Aristóteles, el que fundó esta idea, fue el fundador de lo que nosotros podemos llamar por lo que es lógica. Y es así como este campo de la lógica ha ido evolucionando y no solo se ha quedado en lo que Aristóteles nos ha dicho.
Por ejemplo, un caso es en el de Frege, un filósofo del siglo XIX, que sus innovaciones fueron tan magníficas que nos dio un nuevo paradigma, lo que podemos entender sobre lógica. Un ejemplo de lo que él investigó es en el ámbito de las matemáticas. Nos dice que las matemáticas pueden ser comprendidas en su totalidad por principios lógicos. También en el ámbito de las oraciones, nos dice que la estructura lógica de una oración es más importante que su estructura gramatical. Y es por esto que nosotros podemos tener un amplio conocimiento de lo que es el lenguaje y lo que es las matemáticas. Y esto fue tan sorprendente en su siglo que quedó grabado en la historia como una revolución científica. Lo que Frege nos dice sobre lógica es que lógica es una ciencia que estudia la realidad en sí misma, rompiendo con más de 2000 años de tradición aristotélica que nos decía que la lógica es una herramienta para estudiar el conocimiento. Ambas ideas están bien y son consideradas de lo que es lógica. Bien, para hablar sobre la teoría de la argumentación, se desarrolló en el siglo XX a partir de 3 obras fundamentales. La primera obra era La nueva retórica de Chay Perelman y Lucy, publicada en 1958. Bueno, esta obra mayormente se basaba en un modelo de la teoría de la argumentación que se contraponía al modelo lógico-matemático tradicional. Y bueno, se buscaba un estudio de técnicas discursivas que provocaban aumentar la adhesión de cierto público en ciertas tesis, que bueno, era muy diferente la persuasión que se dirigía a un auditorio particular a la persuasión que se hacía en un auditorio universal con seres racionales. Bueno, el segundo libro, que era de Steve Tolmin, titulado The House of Argument, también publicado en 1958 como la obra de Chaim Perelman. Y bueno, mayormente su argumentación se basaba en un contexto real, ¿no? En que nos permitía una evaluación más práctica, más flexible, y que tenía cierto impacto en el campo de la inteligencia artificial y en otros campos también. Bueno, nuestra tercera obra fundamental, que fue de Charles Hamblin, que fue publicada en 1970, titulada Fallacies. Bueno, como su mismo nombre lo dice, se centraba en el análisis de las falacias o errores, y que bueno, acá nuestro autor proponía un enfoque más contextual para entender y abordar ciertos errores. Bueno, estos tres autores compartían ciertas ideas como la crítica del predominio del modelo lógico matemático, y que bueno, desde la filosofía habían dos caminos principales, que uno era reivindicar el rigor informal y el otro influenciado por el giro lingüístico, que promovía un análisis contextual de los usos del lenguaje y un estudio normativo de las falacias. Bueno, para seguir con la exposición voy a hablar sobre la lógica informal versus la lógica formal. Para ello voy a dar un concepto de lo que es lógica formal. Es una rama de la lógica que estudia los principios y argumentos válidos mediante un subsistema formal y preciso. Esta lógica formal tiene como objetivo principal analizar la validez de razonamientos sin depender del contenido específico de las proposiciones. La lógica formal mayormente puede ser utilizada en el área de matemáticas, como por ejemplo, aquí vamos a observar a la tabla de la verdad como un ejemplo en la lógica formal. En cambio, la lógica informal se centra más en un lenguaje natural, es decir, en cómo se presentan estos argumentos en nuestra comunicación cotidiana. Tiene como propósito evaluar la validez de estos argumentos, no en términos de fórmulas, símbolos, como lo es la lógica formal, sino ya en términos como palabras e ideas. Es por ello que se dice que la lógica se define como una ciencia y como un arte. Esta ciencia viene a ser todo lo que se vincula con lo que es matemática, y este arte viene a ser
lo que es oratoria, debates, argumentaciones. Otro punto importante es que se dice que la nueva lógica informal viene a competir con la lógica formal. ¿Por qué se dice esto? Porque la nueva lógica formal ofrece una perspectiva diferente de cómo comprender y evaluar estos argumentos, ya que la lógica formal tiene un enfoque más en lo estructural y en las reglas precisas, a diferencia de la lógica informal que tiene más o que se basa más en los factores contextuales, en la argumentación, en la claridad del lenguaje y en la persuasión que tiene la persona en su vida diaria, que es la comunicación, en cómo se comunica en su vida diaria. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy me toca exponer junto a mi grupo, que es el grupo 1, que es la lógica y la teoría de la argumentación, que es la obra de Matías Domínguez y Claudio Conforte. A ver, me tocó hacer la crítica, así que básicamente la obra de teoría de argumentación de Matías Domínguez y Claudio Conforti constituye una contribución valiosa al estudio de la lógica formal y la teoría argumentativa. Su estructura analítica y progresiva permite al lector una comprensión más profunda, más acertada de los fundamentos lógicos, al tiempo que explora su aplicación en contextos argumentativos reales. Ahora, como esta es crítica, he sacado también, aparte, virtudes que tiene esta obra, que son 3, yo saco 3, que una es la claridad expositiva, el enfoque integral y la aplicación práctica. Primero, pequeño concepto de los 3. Claridad expositiva, básicamente es el texto destaca por su capacidad para desglosar conceptos complejos de manera clara, fácil y sencilla, precisa, sin sacrificar la profundidad analítica. Segundo, el enfoque integral se basa en que la obra combina de manera eficaz teoría lógica y práctica argumentativa, proporcionando una visión holística que enriquece el estudio del tema y facilita la aplicación práctica de los principios, aplicación práctica de los conceptos. Ahora la última, que es aplicación práctica justamente, se basa en la inclusión de numerosos ejemplos y casos ilustrativos, fortalece la conexión entre teorías y práctica, ofreciendo una comprensión más tangible y aplicable de los principios discutidos. Bueno. Ahora, ya siguiendo con mi tema, las áreas a mejorar son 2, que es la profundidad en temas avanzados y el otro que es la perspectiva crítica. Un pequeño resumen de cada uno. La profundidad en temas avanzados habla sobre que, aunque el libro abarca una amplia dispersión, podría beneficiarse en una mayor profundización en debates contemporáneos y temas especializados. Ahora, la perspectiva crítica. La obra podría enriquecerse, por así decirlo, con una discusión más grande, más extensa de las perspectivas críticas y los debates actuales en el campo, ofreciendo así una visión más completa de los desafíos contemporáneos. En conclusión, en síntesis, lógica y teoría de la argumentación es un recurso valioso por su claridad y su enfoque integral, aunque podría obviamente mejorarse, ¿no? Con una variedad más grande de temas avanzados y una discusión crítica más amplia. Es una obra fundamental para quienes buscan una comprensión sólida y accesible en la intersección de la lógica y la argumentación, obviamente. Gracias.
Bueno, continuando con la exposición acerca de la lectura, en conclusión, el artículo argumenta que la lógica y la teoría de la argumentación, obviamente, aunque a menudo se asocian, son disciplinas muy distintas, con preocupaciones muy diferentes. La lógica se enfoca mayormente en el razonamiento científico, buscando comprender cómo se razona en la ciencia. También se considera que es un discurso metacientífico. La teoría de la argumentación esta se centra en la comunicación humana, estudiando las técnicas discursivas, ¿no?, que buscan persuadir o convencer a un auditorio. El surgimiento de la teoría de la argumentación no fue un cambio de paradigma para la lógica, sino un campo heterogéneo con puntos de intersección con la lógica, así como con otras disciplinas como lo es la matemática, por ejemplo, la física, la lingüística, entre otros. También se necesita continuar interrogando la relación entre lógica y teoría de la argumentación, para poder revalorar los logros de la lógica y plantear nuevas estrategias epistémicas, didácticas y políticas. El artículo defiende la necesidad de reconocer la distinción entre lógica y teoría de la argumentación, a pesar de su asociación. Muchas gracias.